Para acá, para acá, para acá. Izquierda. Nico. Sacha no se vende, Sacha se defiende, 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 Sacha no se vende, Sacha se defiende. Sacha no se vende, Sacha se defiende. Recto. Por ahí no. Recto. Sacha se defiende. Sacha no se vende. Sacha se defiende. Sacha no se vende. Sacha se defiende. El petróleo se Pilas. Ahí. nacionales. El petróleo es de los ecuatorianos. Y no de las transnacionales. ¡Viva la lucha de la clase obrera! ¡Viva! ¡Viva la lucha de los pueblos de Latinoamérica! ¡Solidaridad! ¡La vida Almeida! Sacha se defiende, Sacha no se vende, Sacha se defiende, Sacha se defiende. Eso se acompaña. ¡Venceremos! ¡Unidos venceremos! El petróleo es de los ecuatorianos y no de las transnacionales.
Rechazo, rechazo, rechazo. Privatización del Campo Sacha. Maduro, del rechazo de la privatización del Campo Sacha. Rechazo, rechazo, rechazo. Privatización del Campo Sacha. Doctor, 2 segunditos, vea para acá. Solidaridad, solidaridad, solidaridad. ¡Arriba Almeida! Adelante, David Almeida, unidos venceremos. Adelante, 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 David Almeida, unidos venceremos. Adelante, David Almeida, unidos venceremos. Adelante, 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 David Almeida. Este ministerio mentiroso está en el instrumento de nuestro compañero David Almeida, que tiene muchos arrepentidos y que atenta los derechos básicos de nuestro compañero David Almeida. ¡Sacha no se vende! ¡Sacha no se vende! ¡Sacha no se vende! ¡Sacha se defiende! 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 ¡Sacha no se
muchas gracias a todos por esa lucha, por esa solidaridad, por ese caminar que hemos tenido el día de hoy con esta hermosa réplica de una torre de perforación simbolizando la propiedad del pueblo ecuatoriano. Esta lucha que llevamos contra la privatización de nuestros campos, esta lucha que llevamos en defensa del patrimonio de nuestro pueblo, no lo iniciamos nosotros. Lo iniciaron los trabajadores de la ANLO hace más de 100 años, compañeros, cuando vinieron a saquear el petróleo de la península, cuando vinieron a saquear después el petróleo del oriente, y nosotros somos simplemente herederos de esa lucha, una lucha a la que le debemos al pueblo ecuatoriano frentearla a pesar de las dificultades. Nos han perseguido, han hecho todo para destruir la empresa. Me sacaron de Petroecuador con un visto bueno trucho por haber dado declaraciones de prensa defendiendo el campo Sacha. Y pensaron, compañeros, que nos iban a callar, pero aquí estamos gritando fuerte: ¡Sacha no se vende! ¡Sacha se defiende! ¡Sacha no se vende! ¡Sacha se defiende! ¡Sacha no se vende! ¡Sacha se defiende! El día de hoy acabamos de presentar una acción en la Corte Constitucional. Una acción de incumplimiento porque, a pesar de las advertencias públicas, por las mismas que me sancionaron, pero parece que nunca escucharon, usaron una ley de hidrocarburos declarada inconstitucional para sustentar ese trucho acuerdo ministerial. Porque mientras el pueblo lo tienen embobado con escándalos electorales, están acelerando debajo de la mesa la entrega del principal campo petrolero del país. Porque pase lo que pase el domingo, quieren asegurarse de que la empresa Petrolia, la misma que operó en Pacific Rubiales en Colombia, la misma que quebró el campo en Colombia, y lo demuestran los compañeros colombianos que nos acompañan el día de hoy, la misma a la que le negó este mismo ministerio la operación del bloque 16 por no tener capacidad técnica y financiera suficiente. Esa es la empresa que está detrás del campo Sacha, el principal campo petrolero del país. ¿Cuál es la pérdida para el pueblo ecuatoriano? Cerca de 1.044 millones de dólares. Eso al precio promedio de los últimos 6 años. Si sube el precio, por ejemplo, al nivel del 2024, la pérdida ascenderá a 1.600 millones de dólares. Y además está la pérdida en producción petrolera porque firman un contrato de participación entregando el 20% de la producción del campo. Si le sumamos esa pérdida lo que vamos a dejar de percibir o producir por el cierre del ITT, tenemos una caída de producción nacional de 60.000 barriles de petróleo por día. Producción que es la producción exportable del país. Producción que es la producción que sirve para cargar las refinerías del país. Porque todo está conectado, compañeros. Cuando subieron el precio de los combustibles era para privilegiar el negocio de los importadores privados. En lugar de ampliar la capacidad de refinación, en lugar de ampliar nuestra producción petrolera para hacer autos sustentables con combustibles baratos como corresponde, lo que hacen es entregar el negocio de los hidrocarburos a intereses particulares. Eso es lo que representa este gobierno. Eso es lo que representa el capital que está detrás de todos los gobiernos. Por eso es que nosotros hemos dicho siempre, compañeros, solo la clase trabajadora salva al pueblo. Solo los trabajadores unidos contra la burguesía somos los que podemos llevar adelante este país. Solo la clase trabajadora puede tener un plan de desarrollo nacional que permita que nuestro pueblo viva en condiciones dignas. Mientras la burguesía siempre va a querer seguirse llevando los negocios más rentables de nuestro pueblo. Persíganme lo que les dé la gana,
persigan a los trabajadores lo que les dé la gana. Hoy les demostramos, me sacaron de Petroecuador, pero los trabajadores de Petroecuador siguen aquí, compañeros. Sacha no se vende. Sacha se defiende. Sacha no se vende. Sacha se defiende. ¡Sacha no se vende! ¡Sacha se defiende! Exigimos respuestas, compañeros. Respuestas de lo que están haciendo por debajo de la mesa. Es triste observar que este ministerio del gobierno nacional no le hayan dado nada de información al pueblo ecuatoriano sobre lo que están haciendo. Y que los únicos que han dicho lo que está pasando son los mismos empresarios que se quieren llevar el campo. Los únicos que han hablado del acuerdo han sido los señores de petróleo en un medio de comunicación. No el gobierno nacional, que tiene que rendir respuestas al pueblo ecuatoriano. Finalmente, compañeros, quiero agradecer la presencia, primero, de todo el pueblo ecuatoriano que nos acompaña, no solamente en la manifestación, sino en su apoyo a nivel nacional. Segundo, de las delegaciones internacionales, de los compañeros agremiados de la Federación Internacional de Trabajadores de la Energía e Hidrocarburos de América Latina y el Caribe, que el día de hoy han venido no solo a solidarizarse con quien les habla, sino a solidarizarse con el pueblo ecuatoriano por la venta de sus recursos. Gracias a los compañeros petroleros de Brasil, a los compañeros petroleros de Chile, a los compañeros petroleros de Colombia, a los petroleros de México, a los compañeros de Paraguay, a los compañeros de Argentina, a todos los compañeros que se hacen presentes en esta cita. Gracias al equipo jurídico también, al equipo jurídico del doctor Washington Andrade, que está ejerciendo la defensa técnica del pueblo ecuatoriano en la defensa de sus recursos, y gracias al Frente de Defensa Petrolero y a su dirigente Jorge Cáceres, quien también ha sumado esfuerzos a esta lucha para en conjunto defender lo que le pertenece al pueblo. Y agradecemos también, compañeros, la presencia de los jubilados de Petroecuador, de los ex trabajadores. La lucha no termina cuando uno deja de ser trabajador, la lucha continúa por ese sentimiento de patria que tenemos los trabajadores, aun cuando estamos en este momento en pasividad. Y finalmente, compañeros, gracias a nuestra central sindical, la CEDOCUT, gracias al apoyo que hemos recibido del Frente Unitario de Trabajadores por esta lucha que seguimos haciendo los trabajadores, a pesar de que el resto está concentrado en si rompe un cartón o se lo lleva a la casa. El petróleo es de los ecuatorianos y no de las transnacionales. El petróleo es de los ecuatorianos y no de las transnacionales. Muchas gracias, compañeros. A ver, hemos venido acá no solamente para hacer acto de presencia. Señora ministra Manzano, ministra de Energía encargada, hemos venido acá para que nos atienda. Por lo tanto, ¿qué le pedimos a la ministra de Energía? ¡Audiencia! 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 Señora ministra de Energía, debe saber que esta es la semilla de la lucha. Los ecuatorianos, los trabajadores petroleros, los ex trabajadores de OCP y todo el pueblo ecuatoriano va a continuar esta lucha y con más fuerza. No vamos a permitir que el campo Sacha se feree, se festine en favor de los intereses de las transnacionales, de los grupos económicos ligados a este gobierno. No vamos a permitir que los lobistas hagan de las suyas, recibiendo estas comisiones. Señora ministra de Energía, debe saber que le hemos pedido formalmente que nos reciba una comisión de las organizaciones sociales que nos encontramos aquí presentes. Usted y su presidente, Mr. Daniel Noboa, y este gobierno que ha sido un fracaso en todos los aspectos, deben saber que estamos firmes,
y no les vamos a permitir que se festine el Campo Sacha. Por lo tanto, les invito a renovar el espíritu a todos ustedes. Vamos a exigir que nos reciban, porque es nuestro derecho constitucional de petición, basado en el derecho constitucional a la resistencia, pacífica por supuesto, pero firme. Nosotros nos vamos a mantener aquí hasta que nos den oídos y nos expliquen y nos digan ¿por qué se quieren festinar el Campo Sacha? ¿Por qué generan informes desoyendo el informe o evitando que Petroecuador se pronuncie? ¿Por qué quieren mandar a la casa, a la desocupación, a cientos de trabajadores petroleros que hacen bien su trabajo? Han demostrado en todos estos años que con el trabajo de técnicos ecuatorianos, como el compañero David Almeida y los otros compañeros, han sido capaces, sin mayor inversión de Petroecuador, de elevar la producción a 77.000 barriles de petróleo al menor costo de producción. Y ustedes, con esos sinvergüenzas, quieren llevarse, ¿no es cierto?, los réditos que produce el campo petrolero más productivo del país. No, señores, aquí estamos los ecuatorianos para evitarlo. Nuestra solidaridad con el compañero David Almeida, por eso lo estamos defendiendo, por eso quisieron callarlo, por eso le temen, porque él ha levantado la voz por todo, por la clase trabajadora, pero por defender los derechos de todos los ecuatorianos, que constituyen derechos a la salud, a la educación, a una jubilación digna. Todos estos ingresos repercuten en el presupuesto general del Estado. La gente debe entender que esta no es una lucha de los sindicatos dorados ni que 8 cuartos. Esta es una lucha de defensa de los recursos del Estado, de todos los ecuatorianos. Por eso, sin que entremos a ninguna campaña política, porque no estamos aquí pidiendo que voten por nadie. Lo que sí les pedimos clara y con toda la convicción es que ya basta de Noboa. No debemos votar por ese señor. No debemos votar. Porque si él llegase a ganar, lo que va a ocurrir es que se va a consolidar el festín. ¿De qué? Del Campo Sacha, el festín del OCP, otra lucha que también hemos hecho y estamos vigilantes de estas manos negras que tienen estos funcionarios. Y lo decimos de frente, señora ministra de Energía o cualquiera de sus subalternos, tengan la dignidad de recibir a una comisión del pueblo ecuatoriano. Por lo tanto, ¿qué le pedimos? A la ministra. ¡Audiencia! Compañeros, nos vamos a mantener porque requerimos una respuesta y que nos reciban para saber en qué estado se encuentra este malhadado proceso entre gallos y medias noches que quieren adjudicar a dedo el Campo Sacha. Por lo tanto, nos vamos a mantener aquí firmes hasta recibir una respuesta. Compañeros, les agradezco a ustedes por esa lucha. Somos semilla y sé que el pueblo ecuatoriano va a responder en las urnas. Gracias, compañeros. ¡Audiencia! ¡Se acaba la paciencia! ¡Audiencia! ¡Se acaba la paciencia! De las delegaciones de trabajadores de América Latina, compañeros de las organizaciones sociales aquí presentes, compañeros de la central sindical y compañeros de ANTED, el pueblo ecuatoriano le ha dicho: basta, señor Noboa, no es posible continuar con la rifa de los recursos naturales que son del pueblo ecuatoriano. Y cuando decimos que los recursos naturales son del pueblo ecuatoriano, decimos que estos nos sirven para salud, para educación, para la obra social, y no sirven para los lobistas y las empresas transnacionales. El petróleo de los ecuatorianos tiene que ser defendido por el pueblo, como estamos comenzando a desarrollar estas acciones. Acciones
como nos recordaba el compañero Almeida, que no se inicia en este momento, se iniciaron hace muchos años en Ángulo, continuaron con el gobierno de Febres Cordero, y a todos los gobiernos les hemos dicho no a la privatización de los campos petroleros. Este campo Sacha, que representa el 20.5% de la producción nacional, es un buen tesoro para estos maquiavelos, es un buen tesoro para quienes quieren llevarse parte del erario nacional. Pero aquí estamos con la solidaridad del pueblo, con la solidaridad de los trabajadores, con la solidaridad de los empleados de los sectores estratégicos y de los trabajadores de estos sectores, para levantar una campaña que solo terminará cuando desistan de transferir el campo Sacha a privados. Reitero, compañeros, el reconocimiento a la firmeza, a la valentía que han tenido diversas organizaciones sociales que están aquí, a las delegaciones internacionales que nos dicen simplemente: Sacha es del pueblo, Sacha es nuestro y no de las transnacionales. Muchas gracias. Sacha se defiende, Sacha no se vende, Sacha se defiende, Sacha no se vende, Sacha se defiende, Sacha no se vende, Sacha se defiende. Compañeros de las diferentes delegaciones, creo que le vamos a dar calle de honor y bienvenida a uno de los funcionarios de aquí, que ya está sonando la sirena. Inés Manzano. O tal vez no va a hacer el cierre de campaña aquí. ¡Audiencia! ¡Audiencia! ¡Se acaba la paciencia! 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 No creo que les gustó el cierre de campaña, ya que se van. El petróleo es de los ecuatorianos y no de las transnacionales. El petróleo es de los ecuatorianos y no de las transnacionales. ¡Sacha no se vende! Sacha se defiende, 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 ¡Sacha no se vende! Sacha se defiende. Hay que tomar en cuenta que Inés Manzano es hermana del narcoministro de Agricultura de Narcolazo, Bernardo Manzano, 14 años de funcionario de la Corporación Novoa. Así es que Traidor Moreno es igual que Narcolazo, Narcolazo es igual que Coca Banana Novoa. Compañeros. No se vende. Recibimos al compañero Edwin Bedoya, presidente de la CEDOCLUB. Compañeras y compañeros, primero agradecerles a las delegaciones internacionales de los trabajadores del petróleo a nivel latinoamericano por la presencia y apoyo de solidaridad con nuestro compañero David Almeida y con ANTEP, quienes en una lucha desigual están defendiendo los recursos de los ecuatorianos como un recurso importante que es el petróleo. Este campo, que es el que genera ingresos al fisco para poder tener educación, salud, vivienda, obras de infraestructura, lo que permite pagar también a los GATS locales. Esto es lo que significa el campo Sacha. El vender el campo Sacha nos dejaría sin presupuesto. El empezar a privatizar todas las áreas estratégicas, tendría que el Ecuador vivir de la mendicidad y de los préstamos, es decir, empeñado a las transnacionales. Y eso no queremos, compañeras y compañeros. Y por el solo hecho de un dirigente denunciar estos aspectos que le perjudican al pueblo ecuatoriano, fue despedido. Ni siquiera despedido, sacado el visto bueno, dejado en la indefensión, con un fraude procesal, es decir, con una injerencia
desde el gobierno para que le saquen del trabajo, para que siga callando. Y más allá de acallarle, lo que levantó es más polvareda, levantó más transparencia, porque eso significó que se desnude todos los negociados. No es solo hecho de la privatización y de que le concedan a una empresa el manejo del campo Sacha, sino también cómo lo hacen, porque adjudican a una empresa incapaz, que no tiene esta eficiencia para poder manejar el campo Sacha como lo hace Petroecuador. Por eso también estamos denunciando, porque la corrupción está desgraciadamente institucionalizada en todos los poderes del Estado. Nosotros acabamos de estar en una reunión con los compañeros de Bielorrusia y con los compañeros de la Central Sindical Internacional. Ustedes dirán, ¿a qué viene esto? Ahí tenemos 4 compañeros encarcelados por defender los derechos de los trabajadores. Parece que hay un libreto de las transnacionales y de los gobiernos aliados a estos países, un libreto del capitalismo para ir atacando los derechos de los trabajadores y quienes defendamos los recursos de los estados, que somos los trabajadores. Y les conversaba a los compañeros del caso que tenemos, y por eso la solidaridad también de los compañeros de la CCI y de la CCA, que están también presentes y que están vigilantes a la queja que acabamos de ingresar con los compañeros de ANTEV en el caso de David Almeida. La única forma, compañeros, que tenemos para defender los recursos y los derechos es movilizarnos, no hay otra forma. Ya hemos visto lo que ha pasado en Europa, lo que pasa en Francia, lo que ha pasado con nuestros compañeros migrantes. Y la única forma que han tenido para defender es levantándose, parándose las plantas, solidarizándose. Esto es lo que hay que hacer, compañeros, la solidaridad tanto nacional como internacional. Estamos a puertas de una contienda electoral y hay que coincidir, compañeros, que este gobierno es un gobierno de las transnacionales y no podemos dar el voto a un gobierno de las transnacionales que va a dejar al país empobrecido. Ahí tenemos una foto como es Argentina, que solo le falta privatizar hasta el aire. Entonces, compañeros y compañeras, ¿queremos esto para el país o queremos solidarizarnos? Entonces, compañeros, vamos a continuar con la solidaridad nacional y empujar estas denuncias a nivel internacional. Bienvenidos, compañeras y compañeros, gracias por la solidaridad de los compañeros que han venido de los petroleros de latinoamericanos a apoyar esta solidaridad, esta lucha y esta campaña que no es nacional, sino latinoamericana y mundial por los derechos de los trabajadores y de los pueblos.